¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, el Señor te bendiga y bendiga a los tuyos. Estamos examinando la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto y estamos hablando acerca de la necesidad que Pablo tuvo de derribar argumentos y fortalezas que se levantaban en contra de la fidelidad a Cristo en la iglesia de Corinto. Esta es una latente y alarmante batalla de nuestra vida espiritual, de la cual no podemos confiarnos. A veces las personas piensan que porque triunfaron, por ejemplo, sobre mala enseñanza y ahora creen estar en sana doctrina, ya no habrá más batallas que enfrentar. Bueno, esa es una precisamente de las astucias y de las artimañas de Satanás, hacernos creer o pensar que ya no tendremos batallas en el campo de lo espiritual. Los falsos maestros en el día de Pablo y de la iglesia de Corinto están queriendo destruir lo que con tanto amor y sacrificio se ha venido construyendo, se ha venido plantando, y eso sigue siendo una realidad en nuestros días. Edificar realmente toma muchísimo tiempo. Destruir toma muy poco, o a veces Satanás tiene que tener una estrategia a largo plazo para destruir la fidelidad a Cristo de algunas personas. Pero Pablo está hablando a los corintios y quiere animarlos a través de una vida de edificación. Por eso terminábamos leyendo ayer de 2 de Corintios 13 al 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Yo quisiera revisar esas dos palabras, edificación y destrucción, y que entendamos cómo el enemigo va a actuar en contra nuestra. Observen que la autoridad con la que Pablo está hablando surgía del mismo Señor. Recordarás las palabras de Jesús en Mateo 16: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Oh, cuánta confianza y cuánta seguridad nos brinda saber que el Señor edifica su iglesia, y que aun cuando los planes de Satanás puedan ser tan perversos, tan horribles, y pueda utilizar a veces nuestra propia carne para debilitar y para dañar a la santa y preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Él no prevalecerá. Así que Pablo usa esta autoridad para edificarnos en la senda de la cruz, en ese mensaje de la cruz del que ha venido hablando con los corintios. ¿Quiénes ejercemos algún tipo de autoridad espiritual, principalmente por la enseñanza? Sabemos que no somos dueños de la obra de Dios. No, solamente somos mayordomos o administradores. La palabra administrador o icónomos o iconos nos habla de que un día estaremos delante del príncipe de los pastores y daremos cuenta. Así que observen, solo habrá que esperar el tiempo para rendir cuentas delante del Señor. Esta autoridad que Dios da al hombre que bendice, que edifica, que enseña, que exhorta con la palabra de Dios, es una autoridad que es dada para edificación y no para destrucción. Pablo juega con estas dos palabras para entender que su labor es edificar a los corintios. La labor entonces de un pastor, de un hombre de Dios en la enseñanza, es edificar a su pueblo. Pero el enemigo una y otra vez pondrá
enredos en nuestra mente y en nuestro corazón para creer que lo que se está diciendo es por nosotros, es porque el hombre de Dios está molesto, enojado con nosotros. No, no es así. La palabra edificación en este texto funciona como oikodome. La palabra griega significa autoridad delegada. ¿Quién te la dio? Dios. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual siempre es consecuencia de un arduo trabajo. En otras palabras, el hombre de Dios se le ha delegado una autoridad para que la gente que Dios pone bajo su cuidado pueda crecer espiritualmente. Pero ese crecimiento espiritual requiere un arduo trabajo de parte del hombre de Dios. En cambio, la palabra destrucción, una palabra griega katsairesis, habla de demoler, habla de extinción, habla de destrucción. Esta es la labor de los falsos maestros: derribar lo que el hombre de Dios ha edificado con tanto esfuerzo, por medio de la palabra de Dios, claramente. Así que ejercer esa autoridad es una enorme responsabilidad de un pastor y maestro. La razón es que Dios nos demandará qué hicimos con lo que Él nos ha confiado. Por otro lado, como humanos, no estamos acostumbrados al uso de la autoridad espiritual. De hecho, hay tantas personas que por inmadurez tienen problemas con cualquier tipo de autoridad que esté sobre ellos. Podemos tener problemas con nuestros padres, con las autoridades gubernamentales, con los jefes, con los maestros y, por supuesto, la locura cuando el ministro de Dios, cuando el hombre de Dios quiere hacer uso de dicha autoridad para la propia edificación de las personas. Bueno, esto es lamentable, pero la única forma de entender que una persona realmente está caminando en su madurez cristiana es reconocer o es ver cómo responde a las exhortaciones y a la edificación que los ancianos que Dios ha puesto, los pastores, los hombres que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza, pueden usar para llamarnos al crecimiento espiritual. Yo quisiera pensar en lo que Primera de Tesalonicenses 5:12 nos dice. Allí se nos habla de deberes prácticos de la vida cristiana. El apóstol está pensando con los tesalonicenses de deberes prácticos. Este es un deber práctico al que yo me voy a referir de todos los creyentes, pero creo que especialmente a quien le toca practicarlo de una manera más continua es a un pastor. Y bueno, habrás de entenderlo cuando lo leamos. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Entonces, lo primero que Pablo dice aquí es que quienes están siendo edificados por un hombre de Dios deberían tener a esas personas en alta estima. Y claro, no lo digo por yo, no lo digo por mí. Perdón. Esta es una realidad bíblica, está en la Biblia. A veces la gente piensa que cuando tomamos estos pasajes es porque estamos queriendo reclamar algo para nosotros. No, no es así. El hombre de Dios que te edifica, que te bendice, que te enseña por su ministerio entre tú y los tuyos, necesitas valorarlo. Luego dice Pablo, vivan en paz los unos con los otros. Entonces el contexto es una comunidad, es el hombre de Dios, luego te llama a vivir en paz y observa el verso 14.
les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Aunque el verso 14 es un llamado a todos en una congregación, pregúntate quién practica esto de manera continua. La respuesta es el hombre de Dios. Somos llamados a exhortar por la palabra de Dios, somos llamados a amonestar con la palabra de Dios a los indisciplinados, somos llamados por animar a los desalentados con la palabra de Dios y a sostener a los débiles con la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, dice Pablo, tenemos que ser muy pacientes con todos. Así que yo quisiera animarte en esta hora que mientras nosotros peleamos por nuestra fidelidad a Cristo, entiendas que Dios va a enviar a hombres fieles a Él, a hombres a los que llamó, a los que capacitó, a hombres a los que Él mismo está sosteniendo, a hombres a los que Él está usando. Realmente tenemos que entender que los hombres de Dios que están alimentando nuestra alma son un regalo para nuestras vidas. Hace unos días tuve la oportunidad de acompañar a un estimado pastor, amigo pastor, en su ordenación oficial. Fue presentado como pastor de su congregación. Y bueno, siempre que estamos en una reunión como esta es bueno reconocer y entender lo que Dios en algún momento ha llamado a hacer a estos hombres, principalmente una labor que tiene que ver, como ya leímos en Tesalonicenses y como hemos leído esta mañana en Corintio, con edificar a los santos. Yo quisiera animarte a que allí en tu casa tú tomes un minuto y des gracias a Dios por la vida que Dios ha usado a lo largo de tu caminar cristiano. Pueden ser varias, puede ser una, la vida de aquellos hombres que Dios ha usado para edificarte. Y si ahora mismo tú estás pasando por un momento de tensión con esos hombres, yo te animaría a que examines tu corazón ante la palabra, a que verdaderamente puedas reconocer que el engaño de Satanás siempre va a ser ponerte en contra del hombre que Dios escogió, llamó y preparó para que edifique tu alma. El maligno una y otra vez ha hecho y ha logrado que la vida espiritual de muchos creyentes no pueda avanzar al ver al hombre que debe edificarte como un opositor de tu propio crecimiento espiritual. Así que vamos a orar. Padre, gracias te doy esta mañana por tu amor. Gracias te doy esta mañana porque entiendo la labor que tú has dado a los hombres que tú has querido llamar al santo ministerio de tu palabra. Quieres que nosotros edifiquemos a otros. Quieres que nosotros trabajemos arduamente en tu palabra para que muchos sean edificados. Por otro lado, Satanás traerá falsos hombres que demolerán, extinguirán, destruirán, derribarán. Sin embargo, yo quiero pedirte que podamos ejercitar un discernimiento claro para entender a qué nos has llamado como el pueblo de Dios, a ser edificados y a someternos a la enseñanza de tu palabra de forma adecuada y correcta. Danos un corazón agradecido con aquellos hombres que han sembrado con tanta pasión, con tanto amor y con tanto cuidado. Y si alguno de estos hombres me está oyendo en esta mañana, yo pido que tú guardes sus corazones para siempre edificar a la grey que tú has colocado sobre ellos. Yo pido que tú guardes sus vidas para gloria de tu nombre. Gracias por aquellos que me antecedieron. Gracias por aquellos maestros, pastores que han bendecido mi vida con el paso de los años en el ministerio de la palabra. Bendíceles grandemente, y los que ya están contigo en gloria, pues te damos gracias por su ministerio de este lado de la eternidad. En tu nombre oramos, Señor. Amén.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.